Señor, te damos gracias porque tú nos sostienes y solamente en ti podemos encontrar el descanso para nuestras almas. Gracias porque únicamente tú eres el sustentador de nuestra fe, tú eres el sustentador y cuidador de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por ello. Ahora muéstranos tu palabra, enséñanos a la luz de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos están acompañando en esta noche. Y estamos a una semana nada más de poder celebrar un acontecimiento casi a nivel internacional, ¿verdad? Más conocido como la Semana Santa. ¿Cuántos de ustedes han ido a visitar ya las 7 iglesias? Bueno, hay algunas personas que durante el día nos han estado acompañando también, manteniendo esa costumbre, ¿verdad? Y esperemos que hayan escuchado el Evangelio, hayan escuchado el verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y obviamente en este servicio no es la excepción. Vamos a estar estudiando también la palabra de Dios y queremos que nuestros ojos puedan ser abiertos a la luz del Evangelio para poder conocer a nuestro Señor Jesús mucho más. Y bueno, yo voy a seguir con nuestro estudio de Segunda de Samuel. Hemos iniciado justamente la semana pasada. Esta serie de Segunda de Samuel lleva como título A la sombra del Rey Perfecto. Eso es lo que David, el rey David, a quien apunta, nos refleja. David nada más es una sombra del rey que ha de venir, a nuestro Señor, al Hijo de Dios, al Hijo de David, a quien nosotros esperamos. Y obviamente en estas fechas es donde más debemos anunciarlo. En esta fecha es donde más debemos reconocer el Rey perfecto que ha de venir, a quien nosotros esperamos. Y justamente la semana pasada nos quedamos en la mitad del capítulo 1. La intención era terminarlo la semana pasada, pero los que estuvieron la semana pasada pudieron observar lo largo y lo extenso que nos llevó ver los 16 primeros versículos. Y para resumir o para poner más o menos en contexto a nuestros hermanos que nos están acompañando el día de hoy, o aquellos que son nuevos para esta serie, en los primeros versículos del capítulo 1 observamos sobre la muerte del rey Saúl. Pero un momentito, en el capítulo anterior, es decir, en el libro anterior, en el último capítulo, capítulo 31, también observamos sobre la muerte de Saúl. También observamos la misma o una narración que nos apunta a lo mismo. Saúl muere. Sin embargo, nos quedamos con esa incógnita. ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Cuál de las dos historias o versiones es la correcta? En el capítulo 31 de Primera de Samuel observamos que Saúl lamentablemente se quita la vida, comete suicidio. Sin embargo, en el capítulo 1 de Segunda de Samuel vemos a Saúl siendo asesinado por un amalecita. ¿Cuál de las dos versiones es la correcta? Y habíamos concluido que la versión correcta o la historia correcta es la del capítulo 31. Es la del capítulo 31. Y esta narración de este hombre amalecita que viene corriendo desesperado ante los pies de David era solamente con un interés. Este amalecita, al decir que él había asesinado al enemigo de David, pensó que con esta historia él iba a obtener algún beneficio político. David era conocido como el próximo rey, el sucesor de Saúl, el que iba a gobernar todo Israel, pero un buen momento entonces para cobrarme un favor. Si yo asesino a Saúl, al enemigo de David, quien va a ser el próximo rey, nada más en estas próximas elecciones, poniendo en contexto en aquellos tiempos, ¿por qué no? Le ayudo a Saúl, le ayudo a David, mejor dicho, matando a Saúl, para yo ser un general, para yo ser algún comandante dentro de los ejércitos de David. Sin embargo, esta historia de este hombre fue totalmente insultante ante los oídos de David, porque David inmediatamente
sacó su espada o ordenó a uno de sus hombres que asesinara al ungido de Jehová. David en ese momento se convirtió en un vengador de aquel que tocó y se atrevió a matar al ungido de Jehová. Y eso airó completamente a David. Y obviamente, mis hermanos, aquí en estos primeros versículos hemos observado a David actuando de una manera honrada ante los ojos de Dios, pero a la misma vez demostrándonos a nosotros una enseñanza muy maravillosa. Hoy vamos a ver, como de repente en algunos en sus Biblias, en el capítulo 1 de 2 de Samuel tiene como título, David endecha a Saúl y a Jonatán. En otras versiones lo podemos encontrar el canto del arco. David aquí compone una hermosa poesía, un canto para Saúl y para su amado amigo Jonatán. Y ese cántico es lo que vamos a ver nosotros desde el versículo 17 en adelante. Y este cántico, mis hermanos, nos muestra y enseña cómo debe actuar el creyente, el Hijo de Dios, frente a sus enemigos. O quizás ante algún malentendido que puede surgir dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo actuamos, cómo reaccionamos nosotros frente a circunstancias adversas que se pueden levantar contra un hermano o contra quizás algún enemigo? Vamos a ir leyendo entonces la palabra de Dios y vamos a leerlo de corrido, por favor. Son pocos versos para tener una idea completa, un panorama completo de todo este pasaje. Versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en sus vidas, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Hasta allí nada más. Como usted ha podido ver, un cántico muy apropiado de manera poética para los tiempos y sobre todo para David, que era un gran compositor, mis hermanos. Una pluma magnífica. Y como usted puede observar en los primeros versos, podemos ver lo que es un canto fúnebre. Eso es lo que significa endecha, un canto fúnebre, un canto de lamento. Componer unas piezas de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Obviamente por amor, por dolor, por tristeza, por haber perdido a su gran amigo y sobre todo también al rey Saúl. Por eso dice el verso 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Observen nada más allí, mis hermanos. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Un punto muy importante es que se menciona este libro de Jaser. Lamentablemente no tenemos hasta nuestros días este libro, se ha perdido. Si usted busca en internet va a encontrar un PDF libro de Jaser, pero es cualquier cosa menos el libro del que se está hablando aquí.
por si acaso, mis hermanos, ¿sí? Este libro del cual se está mencionando aquí y David está hablando, se ha perdido en el tiempo, y allí se escribía o se recopilaba las victorias, las grandes hazañas de los reyes. Cómo vencieron a tal enemigo, cómo hicieron acá, o cantos de mucha alegría. Esta es una vez en la cual se lee sobre este libro, pero también Josué. Imagínense nada más, siglos atrás, unos 200 años atrás aproximadamente ya se está mencionando este libro de Jasher. ¿Sí? Era un libro en donde se componían estos poemas, se registraban estos cánticos, estas victorias de las guerras de Israel, para que podamos tenerlo en cuenta, mis hermanos. Y David no solamente lo compone, sino que ordena que todo el pueblo de Israel pueda escucharlo. Que todo el pueblo de Israel, los hijos, habla que todas las personas, incluso las siguientes generaciones, puedan leer estas palabras de David. Cómo David aquí está reconociendo a Saúl y a su amado amigo Jonatán, mis hermanos. Lo que hace David es algo maravilloso, algo ejemplar, porque él está diciendo que todos los habitantes de Judá y las futuras generaciones debían saber quién era Saúl y quién era Jonatán. Como mencioné hace un momento, en otras versiones aparece como el cántico del arco. Así, lleva por título esta porción, el cántico del arco. Y allí entonces este cántico narra la hazaña, la valentía, los guerreros que eran Saúl y Jonatán, mis hermanos. Y para que podamos tenerlo en cuenta, este cántico se separa en tres partes. ¿Ya? Este cántico se separa por sí mismo. Nos muestra las partes como un coro. Tiene incluso su coro. Y el coro es cómo han caído los valientes, que justamente lleva por título el sermón de esta noche. Cómo han caído los valientes se menciona en el versículo 19. La segunda parte es del versículo 20 al versículo 25. Y en la parte principal del verso 25, una vez más, cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Y la tercera parte, lo observamos del versículo 25, la segunda parte hasta el verso 27, cómo han caído los valientes. Cómo han caído los valientes. Entonces, observemos, mis hermanos, este elogio, esta exaltación a estos hombres, Saúl y Jonatán, de parte de David. Versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Aquí David está colocando al mismo nivel a Saúl y a Jonatán. Recordemos que Jonatán era incluso un hombre mucho más espiritual, mucho más sabio que su mismo padre Saúl. Jonatán era un fiel amigo para David. Jonatán era obediente a los ojos de Dios. Jonatán era obediente incluso al mismo rey, a su padre, obviamente. Jonatán tenía todas las virtudes, mis hermanos, que podemos encontrar en un creyente, en un hijo de Dios, como nos llama la palabra de Dios a ser. Pero en Saúl es todo lo contrario. Observamos un contraste bien marcado. Saúl era un hombre desobediente, un hombre desleal, un hombre malo, asesino, de todo, mis hermanos, de todo. Pero aquí Saúl está colocando al mismo nivel a Saúl y a Jonatán. Observen nada más, mis hermanos. A estas alturas, ¿quién no sabía de cómo era Saúl? Un rey perverso, un rey malvado y cobarde. Y podemos observar cómo Jonatán, siendo fiel, incluso cae por la desobediencia de su propio padre. Esto nos muestra que reyes y autoridades malvados, reyes y hombres políticos con autoridad, pueden ser de mucho tormento, de mucho lamento para hombres fieles y obedientes, que son gobernados bajo este tipo de hombres. No nos sorprenda lo que pasa en nuestros días. No nos sorprenda lo que pasa con nuestro contexto de la política, mis hermanos. Sin embargo, la realidad de Saúl no siempre fue así. Saúl no siempre fue obediente o desobediente.
Saúl no siempre fue malvado. Saúl no siempre fue desleal. Todo lo contrario. Cuando Dios lo unge, lo elige como el primer rey de Israel, Dios le da todas las bendiciones para que sea un buen rey. Lo podemos ver en el capítulo 9 de Primera de Samuel, para que usted tenga tarea y que pueda leer en casa. Lo tiene también en el capítulo 12 de Primera de Samuel, en donde prácticamente Saúl es ungido, es lleno, controlado por el Espíritu Santo. Dios le está dando todos los beneficios para que Saúl sea un buen rey. Sea un rey a los ojos de Dios correctamente, actuando bajo la voluntad del mismo Dios. Sin embargo, Saúl, por la dureza de su corazón, por la terquedad de su corazón, él decidió alejarse de Dios. Decidió alejarse de Dios, decidió gobernar bajo sus mismos principios, bajo sus propios conocimientos. Bajo sus propios conocimientos. Mis hermanos, aquí David hubiera podido escribir mal del rey Saúl. Mal. Hubiera podido Saúl, un mal y perverso rey que perseguía a un joven, a un muchacho. ¿Qué culpa tengo de ser un joven obediente a los ojos de Dios? David hubiera podido escribir así, mis hermanos, y tranquilamente, sí, lo hubiéramos creído, ¿verdad? Saúl era un mal rey, mis hermanos. Que todos se enteren de la clase de rey que es Saúl, para que sepan quién verdaderamente es. Yo voy a escribir así, lo hubiera hecho, mis hermanos. Pero no lo hizo. No lo hizo, mis hermanos. No lo hizo. Hagamos un test con nosotros nada más. Mirémonos un poquito al espejo. A veces nosotros no somos así. Queremos que conozcan cómo es la otra persona. Mucho más si hizo algo contra nosotros, si dijo algo contra nosotros. Conmigo no se mete nadie. Lo van a conocer cómo es. Van a conocer quién es ese hombre, quién es esa mujer. Mis hermanos, aquí David una vez más tenía todos los motivos. Tenía todas las razones para dejar prueba de cómo era David, cómo era Saúl, pero no lo hizo. No lo hizo, mis hermanos, no lo hizo. Observen nada más sus palabras. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Observen, mis hermanos, ha perecido la gloria de Israel. La gloria, las glorias de Israel. Hombres que merecen el más alto respeto, mis hermanos. Y observe sus últimas palabras. Cómo han caído los valientes. David aquí no está separando. Cómo han caído el valiente y el cobarde y el malvado. No. Cómo han caído los valientes. Las glorias de Israel. Wow, mis hermanos, qué gran momento en la vida de Saúl. No se está dejando llevar por su ira, no se está dejando llevar por todos los motivos y las razones que tenía para humillar y dar a conocer, hacer propaganda del mal rey que era Saúl. Todo lo contrario, todo lo contrario. Versículo 20. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. La idea aquí es que nadie se entere de la muerte de Saúl, especialmente los enemigos de Israel. Que no se enteren, que no se corra la voz, que no se conozca que ha caído el rey. Y observen otro punto importante aquí, mis hermanos, en la vida de David. David está pensando en cómo se vería o afectaría al pueblo de Dios si los enemigos sabían de la caída del rey de Israel. David no empezó a hacer propaganda de lo mal rey que era Saúl, porque no estaba pensando en sí mismo. No estaba pensando en sus quejas, no se estaba haciendo la víctima. David está pensando aquí
en cómo se vería Dios, en cómo se vería el pueblo de Dios si se enteran que el rey, la gloria y el valiente de Israel han caído. Oh, mis hermanos, qué gran enseñanza para nuestros días, ¿verdad? Qué gran enseñanza, mis hermanos, para nosotros. ¿Usted piensa en sus hermanos? ¿Usted piensa en los demás creyentes en su iglesia local? ¿Usted piensa cómo afectaría esto a la iglesia si usted persiste en hacerse la víctima? ¿Cómo afectaría esto al pueblo de Dios y a la imagen de la iglesia, la esposa de Cristo, si usted se hace la víctima, mis hermanos? Aun cuando tienes toda la razón. Así como David. Aun cuando tienes todos los motivos, así como David los tenía. Mis hermanos, si David hubiera escrito lo mal rey que fue Saúl, seguramente lo hubiéramos entendido, ¿verdad? Lo hubiéramos entendido, sí, cierto. Lo hubiéramos apoyado. Incluso David, yo te voy a seguir. No, Saúl es un mal rey, yo te voy a seguir. Hazlo público, hazlo que conozcan a ese miserable, sinvergüenza, cómo es. Yo te voy a seguir. Tú eres el elegido de Dios, mis hermanos. Nos hubiéramos unido a la causa de David, el grupo político de Israel, por una nación unida. Lo hubiéramos hecho, mis hermanos, pero repito, David no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en cómo se vería Dios. En cómo se vería Dios. Una vez más trayéndolo para nuestros días, mis hermanos, ¿cómo reaccionaría usted si se entera que un hermano habló mal de usted o hizo algo malo contra usted? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué haría usted? ¿Sería la víctima? Mis hermanos, yo no quiero dar un mal mensaje por si acaso en ese tiempo, no me vayan a malinterpretar. Si alguien hizo algo contra usted, nosotros debemos arreglarlo, debemos hablarlo y debemos seguir el proceso de Mateo 18, como lo tenemos allí. Y como personas adultas, como personas sabias e hijos de Dios, allí queda conversado, arreglado, punto final, listo, gracias al Señor. Sí, quedó ahí, seguimos adelante sirviendo a nuestro Señor. Eso es lo correcto. Lo que no debemos hacer, mis hermanos, es hacernos las víctimas. Y sin hablar con la persona directa, o incluso mismo con la persona responsable, regar la situación y comentar a todos los demás. Así que no me venga, es que el celo de Jehová me consume y tengo que hablarlo. No me venga con que, es que siento algo en mi corazón, tengo que contarlo. No, si realmente siente algo en su corazón, las cosas se hacen correctamente y va con la persona directa. Y le dice, hermano, me ha pasado esto, quiero saber si es así o no. Hermano, ha acontecido esto, quiero saber si es correcto o no. Esa es la forma correcta. Si su corazón está contrito, si su corazón está humillado y celoso por cómo se vería Dios, no decirlo y decirlo a terceros, a cuartos, a quintos, y que menos la persona indicada se entere, mis hermanos. Eso no es lo correcto. Arreglemos todo delante del Señor, y ahí quedó todo. Observe aquí, mis hermanos, observe aquí a David. Le llevó 10 a 15 años aproximadamente huyendo de Saúl, viviendo en el desierto. Casi es asesinado, mis hermanos. Tuvo que hacerse loco en varias ocasiones. No tuvo muchas ocasiones de qué comer, mis hermanos. Este hombre, David, tuvo todas las cosas a su favor. Todo para decir, yo soy la víctima aquí. Y tienen que escucharme, pero mis hermanos, él aquí es todo lo contrario. Se entera de la muerte de Saúl, se entera de la muerte de su enemigo y se pone triste. Oh, que no se entere.
Que no se enteren, porque cómo se vería el pueblo de Dios, cómo afectaría al pueblo de Dios. ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo se vería Dios? Eso es lo que debemos de tener en mente, mis hermanos. No guardemos rencor, no guardemos ira o resentimiento en nuestros corazones. Si realmente tenemos celos por el nombre del Señor, si realmente hay celo en nuestro corazón por la casa y la iglesia, hagamos como nos dice Mateo 18. Esa es la actitud y la manera correcta, mis hermanos. Esa es la actitud y la manera correcta. Por lo tanto, cuando usted se entere que tal hermano va a ser un líder, que tal hermano o hermana va a ser un colaborador allí en este ministerio, y quizás usted tuvo algún inconveniente con esta persona o con este hermano, no lo desacredite. No lo desacredite. Es que una vez pasó esto, así, sí, hace 20 años. ¡20 años! ¿Y con eso? ¿Y cuál fue el problema? Es que no me saludó. Es que no me invitó a su cumpleaños. Y se van a comer y toman fotos. Bueno, eso sí que el Señor los discipline, obviamente. Pero por cosas así, mis hermanos, a veces nosotros somos capaces de desacreditar a otros. Somos capaces de hacernos la víctima, mis hermanos. No, hagamos aquí como Saúl está actuando, mis hermanos. Tengamos esa actitud. Oh, qué bien, qué bendición, mis hermanos, qué valiente. Ojalá se levanten más como él, como ella. Si se entera de este hermano, que el Señor te bendiga, te dé sabiduría, hermano, mi hermana, qué bueno. Ojalá el Señor te siga dando bendición, te siga usando para su reino. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Esa es la actitud que nosotros debemos hacer. Pensemos en cómo se vería Dios, mis hermanos. ¿Cómo quedaría el nombre de Dios cuando yo no actúo de manera correcta? Esa debe ser nuestra manera de pensar, mis hermanos. Esa debe ser nuestra manera de pensar. No lo digo yo, aquí lo vemos en David. Que no se enteren los demás, que no se enteren los enemigos de Israel. Oh, mis hermanos, pensemos por un momento. Si Israel se dividía en dos bandos, obviamente los herederos de Saúl, un trono por aquí, por allá, y David otro trono queriendo una parte y todo esto, mis hermanos, ¿cómo afectaría totalmente esto a Israel? Sería destruido el pueblo de Dios. Ya había sufrido un gran aniquilamiento Israel en esa primera parte de la historia. Ahí cae muerto Saúl y los príncipes y todo Israel. Pero ahora queriendo más división, mis hermanos, esto hubiera sido desastroso para el pueblo de Dios. David sabía y entendía que todo lo que sucede debe llevarlo a Dios. Debía llevarlo a Dios, no al pueblo. Todas las quejas a Dios, no al pueblo. Todo sufrimiento a Dios, no al pueblo. Todo dolor a Dios, no al pueblo. Todo inconveniente a Dios, no al pueblo. Por eso tenemos todos los salmos, mis hermanos. Su pluma allí siempre acudiendo a Dios. Siempre acudiendo a Dios primero, mis hermanos. Siempre. Siempre acudiendo a Dios. Él es al único a quien nosotros debemos acudir, mis hermanos. Así que yo le pregunto a usted, ¿a quién lleva usted todo lo que le pasa? ¿A quién lleva usted primero cuando sucede algo en su vida? ¿A quién? ¿A quién lo lleva a usted? Quizás lo primero que hace es regar a todas las personas y aún más hacerlo el indignado, la indignada, hacerse la víctima. Mis hermanos, acuda siempre primero a Dios. David nunca buscó hacerse la víctima. Miren nada más sus palabras, no lo anunciéis en Gad. La última parte del verso 20, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, para que no se enteren estos hombres malos y perversos de que Israel está sin sus reyes, de que Israel está descuidada. Qué trágico hubiera sido para el pueblo de Israel.
Qué trágico. Y pensemos de esa manera, mis hermanos, qué trágico se vería la iglesia, qué mal se vería la iglesia si nosotros no actuamos de manera correcta o adecuada. Versículo 21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Miren nada más las palabras de Saúl, levantando ahora una maldición sobre el monte de Gilboa. Una maldición, unas palabras que podemos observar con mucha impotencia, porque en el monte de Gilboa murió el rey, cayó. Oh montes, que no caiga sobre ti ni rocío, ni siquiera se levanten ofrendas allí. Ni siquiera se haga unas ofrendas de adoración así, porque tu lugar está manchado con sangre de la caída del ungido, de los valientes, de las glorias de Israel. Mis hermanos, estas palabras son palabras de dolor de parte de David. No puede hacer nada prácticamente aquí. No puede hacer nada aquí, mis hermanos. Las palabras que David pronuncia después con respecto al escudo, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Ese escudo de Saúl es muy probable que se refiera a Saúl mismo, no a su escudo material, porque el que era ungido era la persona. El que era ungido y escogido para el servicio, para algún servicio, era la persona. Y aquí Saúl está siendo reconocido como el escudo mismo de Israel. Es como si David estuviera diciendo aquí, sus palabras muy probables fueron lo siguiente: monte de Gilboa, ¿cómo dejaste caer al rey? ¿Acaso no fue ungido, señal de la bendición de Dios? ¿Cómo es posible que tú, monte, hayas dejado caer al escogido de Jehová? ¿Cómo es posible? Observe ese lamento. David no solamente está viendo que el pueblo no sea afectado, sino yendo al lugar específico. Qué maravilloso cómo David está siendo muy imaginativo, muy creativo en sus palabras, pero mostrándonos obviamente la realidad de lo que está pasando. Y en esta segunda parte observemos el elogio que hace David ahora en medio de este dolor. Versículo 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. David reconoce aquí lo poderoso que estos dos eran en batalla. Miren nada más, mis hermanos, cómo él está reconociendo lo poderoso que eran estos hombres peleando. Una traducción u otra traducción del versículo 22 hace una mejor imagen en nuestra mente sobre los poderosos que eran en pelea Saúl y Jonatán. Es la NBI, permítame leerlo, dice así: jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Wow. Imagínense nada más cómo David está elogiando. Estos hombres eran poderosos en pelea. Poderosos en pelea. Jonatán, mis hermanos, era un hombre muy adiestrado con el arco, y por eso es que David lo está elogiando. Su habilidad especial de Jonatán era el arco. Jonatán era esos hombres que podía disparar desde muy largas distancias y acertar en el blanco. Pocos hombres son resaltados con esa gran habilidad en todo el Antiguo Testamento. Y Jonatán allí estaba dentro de estos hombres habilidosos. Y por eso David aquí lo menciona, el arco de Jonatán no volvía sin haberse saciado de la sangre de los enemigos. Qué imagen más sangrienta para nuestros días, ¿verdad? Pero para aquellos tiempos era algo valeroso
Era algo que los valientes únicamente hacían. ¿Cuántos mataste en guerra? 500. ¿Cuántos mataste tú? 1. No, es cobarde. Mis hermanos, aquí este hombre, y no es por nada, porque en primera de Samuel, Jonatán mismo enfrentó a una gran cantidad de hombres filisteos, mis hermanos, para rescatar a hombres de Israel. Solo, mis hermanos, solo, imagínese usted. Era un gran peleador, mis hermanos, era un gran peleador. Pero también se resalta en el versículo 23, en la última parte, más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. No solamente eran adiestrados en lo que hacían, en su habilidad con el arco, con la espada, sino que eran rápidos y fuertes. Qué privilegio debió ser ver pelear a estos hombres. O aún más para David, que peleó lado a lado con ellos. Qué privilegio, y él está hablando como testigo principal. Eran rápidos, eran fuertes, eran poderosos, mis hermanos. Y una vez más, aquí David no está desechando ninguna de las fortalezas de Saúl, para nada. Lo está elogiando, lo está alabando, lo reconoce y lo respeta. Para que usted pueda observar. Hasta aquí, mis hermanos, David no ha dicho ninguna palabra en contra de su enemigo que lo quería ver muerto. David no ha dicho ninguna palabra de mal, ningún deseo de mal sobre Saúl. Versículo 24. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Aquí la idea es que la capacidad de Saúl, sus victorias, ese trabajo que estuvo haciendo, hizo posible que Israel tenga acceso a ropas elegantes. Por eso es que David dice, hijas de Israel, lloren por Saúl. Él los vistió con ropas elegantes, como dice allí, que vestía de escarlata con deleites, vestidos hermosos con colores sublimes, majestuosos, mis hermanos. Israel tuvo acceso a todo este tipo de moda, de elegancia, por Saúl. Por Saúl. Las victorias de Saúl trajeron mucho comercio, de mucho beneficio para Israel. Y es por eso que aquí lo está elogiando también David. Que las mujeres se vistan dignamente. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Hermoso, como alguien dijo, esposas digan a sus maridos, vísteme de escarlata. Algo elegante, algo sublime, algo de mucho deleite. No en referencia a sangre, por si acaso, ¿no? Sino telas finas, telas elegantes, mis hermanos. Llorad, llorad por aquel que fue de bendición para Israel. ¿Quién podría seguir ahora este legado de Saúl? ¿Quién podía seguir o ser capaz de seguir las pisadas de Saúl? Oh, lloren, lloren, lamenten la muerte de Saúl, quien les trajo mucho beneficio, muchas bendiciones. Como si hoy de repente, obviamente no queriendo minimizar todo lo que estamos viendo, pero oh, Perú, lloren por Velarde cuando no esté, ¿verdad? El presidente ¿de dónde? Del Banco de Reserva del Perú, ¿verdad? Oh, cuidado cuando no venga otro. ¿Quién será capaz de llenar esos zapatos? De seguir eso. Y aquí, en un sentido mucho más amplio del reino de Israel, David está diciendo, lloren, lloren por este rey. Versículo 26, o versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Una vez más aquí este hermoso coro. ¿Cómo han caído los valientes?
Oh, mis hermanos, que no salga de nuestra boca jamás por algún hermano que nos hizo algo, o por algún enemigo. El creyente no es llamado a tener enemigos. Pero por si acaso por allí, que nunca salga de nuestra boca, bien hecho, te lo merecías. Que te venga al doble. Qué bueno que te pasó eso. Gracias, Dios. Oh, mis hermanos, cuidado con eso de estar pidiendo venganza, mis hermanos, como si a nosotros nos satisfaciera la venganza. No, mis hermanos, que no sea eso. Que no sea eso. Recordemos que nosotros tenemos un solo vengador. No es el Capitán América, por si acaso, es nuestro Señor. Nuestro Señor. ¿Cómo han caído los valientes? Debe ser la frase que salga de nuestras bocas. Que sean de dolor por aquellos hermanos o hermanas o hijos de Dios. ¿Cómo han caído los valientes? Reconociendo que nosotros también podríamos estar ahí. Es lo que Pablo nos dice. Cuidado, cuidado. Cuidado, tú también puedes caer ahí. Y lo mismo que esperaríamos que alguien diga, ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? 26. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Este pasaje es mal interpretado en nuestros días. Muy mal interpretado. Hombres y mujeres interpretan este pasaje de manera homosexual, indicando que aquí está la evidencia que David y Jonatán tenían un romance, tenían una relación homosexual. Aquí está la evidencia, David escribiendo, oh, mi hermano mío, Jonatán, me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba que Dios también avala la homosexualidad. Oh, mis hermanos, es todo lo contrario. Este amor que David aquí está mencionando hacia Jonatán es un amor verdadero entre dos amigos. No está hablando aquí de un amor romántico. No está hablando aquí de un amor sexual, todo lo contrario. En todo este pasaje aquí David está resaltando la cercanía, la lealtad y la confianza que había entre ellos dos. Eso es lo que vemos en todo Primera de Samuel, cuando David empieza a conocer a Jonatán. Jonatán empieza a ser leal a David, empieza a ser un amigo de confianza para David. Hacen pactos, hacen promesas los dos juntos. David mucho más le dice, si algo te pasa aquí, yo voy a cuidar de tu familia, mi gran amigo y amado Jonatán. Y ese es el amor que aquí David tiene por su gran amigo Jonatán, mis hermanos. En todo el contexto del Primera de Samuel, como de Segunda de Samuel, mis hermanos, no vamos a encontrar nunca un indicador de que David tenía instintos homosexuales o prácticas homosexuales. Todo lo contrario. Saúl nos muestra, mis hermanos, que David tuvo siempre un problema con la sexualidad, pero era con las personas del sexo opuesto, con las mujeres. El problema de David, mis hermanos, era la lujuria, el sexo descontrolado y fuera de los planes de Dios con las mujeres. Siempre más adelante, si Dios nos permite llegar, vamos a ver en el capítulo 11, David dando riendas sueltas a su lujuria, mis hermanos. A su lujuria. Siempre David tuvo una debilidad hacia las mujeres. Eso es lo que siempre vemos en el libro de Samuel. Eso es siempre lo que vemos en este libro, mis hermanos. Eso nos muestra la palabra de Dios siempre. Nunca se nos encubre el pecado de David, todo lo contrario, se nos muestra, expone y llama a la reflexión del peligro que ello trae para aquel que lo practica. El hecho de que alguien, mis hermanos, tenga un deseo incontrolado por lo que es la sexualidad, mis hermanos, trae peligro para la persona. Y Samuel nos los va a demostrar. Samuel nos va a demostrar los problemas que le trajo a la propia vida de Saúl.
Y no solamente para su vida, para su familia, para sus descendientes y para el reino de David. Su debilidad, su descontrol sexual fue, mis hermanos, una grave herida para Israel, tanto como lo fue para David. Tanto como lo fue para David. Trajo consecuencias tristes para sus hijos. Trajo consecuencias tristes para él mismo. Trajo consecuencias tristes para el reino. Porque después de él prácticamente el reino se va a la ruina. Dios tiene que actuar siempre, obrando en medio del desastre y el desorden que el ser humano muchas veces hace en desobediencia de Dios. Tengamos cuidado, mis hermanos, tengamos cuidado en nuestros corazones. Si por algún motivo tenemos alguna debilidad, si por algún motivo tenemos algún vicio en nuestras vidas, tengamos cuidado. Eso significa peligro para nuestras vidas, peligro para nosotros. Oh, mis hermanos, pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios para que no sigamos el ejemplo de David, que en futuros capítulos se nos muestra. Hasta aquí David está resaltando ese gran amor puro y maravilloso que hay entre dos amigos. Oh, Jonatán, hermano mío, me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. 27. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Por último, este hermoso coro que cierra todo este cántico de David. Qué hermoso coro. Cómo han caído los valientes. Hasta aquí no hemos observado una vez más ninguna palabra de alegría de parte de David. ¿Por qué? Sería una gran pregunta para hacerle a David. ¿Por qué David nunca, David, siquiera alguna alegría, algún contentamiento en tu corazón cuando escuchaste que David, tu enemigo, aquel que te hizo vivir en el desierto por tantos años, no estuviste feliz? ¿Por qué, David? ¿Por qué? Sencillo, mis hermanos. Lo vemos en todo el libro de Samuel. Por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Por la dependencia en el poder de Dios. Dios hasta aquí le había capacitado con todo eso, lo trágico de su vida, con toda la persecución, con todo, mis hermanos, las huidas que tuvo, el vivir en el desierto, escapando, mis hermanos, todo ello lo había capacitado para esto. David tenía al Espíritu Santo, quien le dio esa capacidad de reflejar el carácter santo del Hijo de David, del Rey de Reyes, a quien él debía reflejar. David aquí nos está mostrando que podemos, mis hermanos, nosotros reflejar el carácter santo del Hijo de David con H mayúscula, el Rey de Reyes, el Mesías, el ungido, nuestro Señor Jesús, el Mesías a quien nosotros esperamos. David nada más es una sombra minúscula, pero que nos lleva a ver y a desear a nuestro amado Rey de Reyes. Quizás aquí haya alguien amargado. Quizás aquí haya alguien que está luchando con mucha carga, que no puede perdonar. Quizás tienes mucha ira, mi hermano o mi hermana, en tu corazón. Porque alguien te hizo algo. Alguien dijo algo contra ti. Queriendo o sin querer, tal vez, no lo sé. Mis hermanos, debemos perdonar. Debemos perdonar, debemos seguir el ejemplo de nuestro amado Señor. Deja la amargura, deja el resentimiento, deja el rencor. No te hagas la víctima. Por más razones que tengas, no te hagas la víctima. Piensa en cómo se vería la iglesia de nuestro Señor por aquel que derramó su vida, su sangre, mis hermanos. Perdona, mi hermano, mi hermana o mi amigo que nos visitas. Quizás alguien hizo algo contra ti y no puedes, no sabes cómo dejar esa carga que vienes trayendo hace muchos años. Perdona, observa aquí nada más a David, mis hermanos. Ponlo en las manos de Dios.
y sigue el ejemplo de David, quien refleja a nuestro amado Señor Jesús. Él fue quien nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar? Tú puedes perdonar a otros, como David perdonó a Saúl. Y sobre todo, como nuestro amado Señor Jesús nos perdonó de nuestros pecados. No hay excusa. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque nos muestras a nuestro amado Hijo de Dios, Hijo de David, al Rey de Reyes, al Mesías, al ungido a quien esperamos. Oh Señor, gracias por ese gran ejemplo en el cual tú nos llamas a perdonar. Tú nos llamas a tener una actitud que refleje a nuestro Señor Jesús. Oh Padre amado, perdónanos de nuestros pecados. Oh, perdónanos si hemos estado actuando de manera pecaminosa. Si hemos estado actuando con rencor, con amargura. Oh Señor, ayúdanos a dejar todas esas cargas en tus manos. Ayúdanos a dejar todo ese resentimiento, Señor, en tus manos y decir, Señor, ayúdame y enséñame a perdonar. Oh, que tu iglesia pueda reflejar a nuestro amado Señor Jesús, el perfecto ejemplo en perdón, en perdonar. Oh, mi amigo, si tú estás aquí cargando con una gran ira, resentimiento o amargura en tu corazón, ponlo en las manos del Señor y dile, Señor, ayúdame a perdonar por lo que me han hecho. No puedo seguir adelante, no puedo seguir adelante. Sigo estancado tantos años. Ayúdame a perdonar. Pero primero perdóname mis pecados, Señor. Perdóname mis pecados. Porque tu palabra dice que tu Hijo Jesús murió por nosotros y allí perdonó nuestros pecados. Confía en el poder de Dios. Dile al Señor, yo quiero creer en ti, amado Dios. Yo quiero creer que tú puedes transformar mi vida. Dile eso y cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y ahora empieza a vivir una vida transformada únicamente para Él. Con todo tu corazón, pon tu fe en el Señor Jesús y deja el pecado, deja tu amargura, deja tu ira y pon tus ojos en Cristo y síguele a Él hasta los últimos días de tu vida. Oh iglesia, que podamos imitar a nuestro Señor Jesús. Si alguien hizo algo o dijo algo contra nosotros, perdonemos y actuemos como nos enseña Mateo 18. Y pensemos cómo se vería tu iglesia. Ella debe ser santa, pura y digna. Y eso debe ser nuestro motor. Te agradecemos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.